Nunca pensé que una sola frase pudiera herir más que un cuchillo. Sin embargo, esa noche en una sala llena de risas, tintineo de copas y caras sonrientes, mi esposa alzó su champán y me dio un regalo que jamás olvidaré. Miró a los 37 invitados, luego a mí y dijo con una sonrisa: el mejor regalo que podría pedir es que te vayas de mi vida. Por un instante el sonido de la sala se desvaneció. La música, la charla, incluso el roce de los cubiertos contra los platos, todo se ahogó bajo el peso de sus palabras. Me quedé allí paralizada con el vaso en la mano, el corazón latiéndome tan fuerte que juraría que otros podían oírlo. Rostros se volvieron hacia mí, algunos con sonrisas incómodas, otros con lástima. Algunos invitados incluso rieron nerviosamente pensando que era una broma, pero no lo era. Yo sabía que no lo era. Me obligué a tragar saliva, con la garganta seca y apretada. No quería darle el placer de verme quebrarme, así que sonreí apenas y levanté mi vaso como si nada. Me temblaba la mano, aunque la mantuve baja, fuera de la vista. En el interior algo se estaba desgarrando. Pensé en todo lo que me había llevado a este momento, años trabajando hasta altas horas de la noche para pagar la casa que decoró, las vacaciones de las que presumía con sus amigos, las cenas que organizaba en mi nombre. Pensé en los sacrificios silenciosos que hice, perderme viajes, dejar de lado aficiones, dejar de lado sueños, solo para asegurarme de que ella tuviera los suyos. Y ahora, después de todo, había elegido su cumpleaños, precisamente esa noche, para darme esta humillación. Mis ojos vagaron por la mesa. Mi hijo mayor miraba fijamente su plato, visiblemente incómodo. Mi hija menor aplaudió con los demás siguiendo el ejemplo de su madre. Eso me dolió más que el propio brindis. La división ya había comenzado, y ahora la veía con claridad. Mi esposa se rió, disfrutando de la atención. «Anda ya», dijo, apoyando la mano en el brazo de su hermana. «Ya saben que solo bromeo a medias». Medio en broma. No. Cada palabra se había agudizado en su corazón antes de pronunciarla. Un vecino se inclinó y me dio una palmadita en el hombro. «Tienes sentido del humor, ¿verdad?». Sus palabras eran ligeras, pero sus ojos delataban su incomodidad. Él tampoco creía que fuera una broma. Logré asentir, pero por dentro sentía el peso de la vergüenza en el pecho. Quería ponerme de pie, gritar, preguntarle por qué. Pero en lugar de eso me quedé sentado, porque si algo me había enseñado mi padre era esto: nunca dejes que te vean desmoronarte en público. La dignidad es la armadura que nadie te puede arrebatar. Así que me quedé sentado el resto de la cena como un fantasma. La risa me envolvía, pero ya no me llegaba. No sentía el sabor, oía poco, lo veía todo. Cada sonrisa, cada susurro, cada mirada fugaz entre ella y yo. Cuando llegó el postre, mi esposa sopló las velas, pidiendo un deseo con los ojos cerrados, sonriendo como una reina que acaba de conquistar su corte. Yo aplaudí con los demás, pero tenía las manos entumecidas. Más tarde, mientras los invitados se iban retirando uno a uno, ayudé a recoger los platos guardando silencio. Mi esposa apenas me miró. Estaba demasiado ocupada agradeciendo a la gente por su visita, abrazando a los amigos en la puerta, posando para fotos de último minuto. Me vi en el espejo cerca del pasillo, mi traje impecable, mi corbata perfectamente puesta, pero mis ojos se veían vacíos. Un hombre que lo había dado todo y había recibido humillación a cambio. Me colé en la cocina cuando nadie me veía. El zumbido del refrigerador era el único sonido. Me apoyé en la encimera presionando las palmas de las manos contra la piedra fría y dejé escapar el aire que había estado conteniendo toda la noche. Durante años, me dije a mí misma que debía aguantar. Por los niños, por el matrimonio, por la imagen de estabilidad. Me decía que el amor era sacrificio, que la lealtad se medía por lo que un hombre podía soportar sin quejarse. Pero allí, en el silencio después de su brindis, finalmente comprendí la verdad. Ya no era amor. Era crueldad. Y yo era quien lo permitía. Me susurré a mí mismo tan bajo que nadie más pudo oír. Si este es el regalo que quiere, lo tendrá. Pero con mis condiciones. Y en ese momento algo dentro de mí cambió. Aún no sabía cómo sería ni cómo se desarrollaría, pero de una cosa estaba seguro: nada entre nosotros volvería a ser igual. La casa se sentía diferente a la mañana siguiente. Ni risas, ni tintineos de copas, ni voces. Solo silencio denso y agudo como el eco de lo que se había dicho la noche anterior.
Me senté a la mesa con una taza de café enfriándose en la mano mirando la silla vacía frente a mí. Su silla. La misma silla en la que se había sentado cuando levantó su copa y me humilló delante de todos. Entró más tarde con pasos ligeros y rostro sereno como si nada hubiera pasado. No se disculpó ni dio explicaciones. En cambio, se sirvió café, me miró y sonrió con suficiencia. Te veías muy rígida anoche. Seguro que la gente pensó que habías olvidado cómo aceptar una broma. No dije nada. Mi silencio pareció divertirla aún más. Revolvió la taza lentamente, golpeando el borde con la cuchara. Cada sonido me dolía. Mientras estaba allí sentada, mi mente se remontó a pequeños momentos de los años. La primera vez que me despidió delante de sus amigas, corrigiéndome, riéndose cuando intentaba contar una anécdota. Las veces que me desestimó las ideas sobre las vacaciones diciendo, haremos lo que yo decida, nunca piensas las cosas bien. Las innumerables veces que manejó dinero sin preguntarme, diciéndome que era su manera de organizarse. Me lo había tragado todo convenciéndome de que no valía la pena luchar. Pero anoche demostró que nunca había sido pequeño. Era un patrón, un veneno lento que había ignorado. Mi hija bajó a desayunar con el rostro radiante. Besó la mejilla de su madre y me hizo un gesto cortés pero distante con la cabeza. Mi hijo la siguió más callado con su mochila. Se sentó cerca de mí evitando la mirada de su madre. Sentí claramente la diferencia entonces. Un niño inclinándose hacia ella, el otro inclinándose hacia mí. Se había esforzado por moldearlos a su imagen y parte de su plan ya estaba funcionando. ¿Oíste lo que dice la gente?, preguntó mi esposa tomando un sorbo de café. A todos les pareció divertidísimo. Dijeron que debería hacer monólogos cómicos. Mi hijo frunció el ceño. No me pareció gracioso. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero la ignoró rápidamente. Eres demasiado serio, igual que tu padre. Se volvió hacia mí con la mirada penetrante. Quizás ese sea el problema. Te tomas la vida demasiado en serio. No respondí. Solo miré el viejo reloj que llevaba en la muñeca. El reloj de mi padre. Me lo dio antes de morir diciéndome que lo usara siempre que me sintiera perdido. El tiempo dice la verdad, había dicho. Nunca había entendido esas palabras del todo hasta ahora. Miré el reloj esa mañana y me di cuenta de que el tiempo me había estado hablando todo el tiempo. Simplemente no le había escuchado. Más tarde en el trabajo intenté concentrarme en mis tareas, pero no pude evitar el recuerdo de la noche anterior. Durante el almuerzo, un compañero, un hombre tranquilo llamado Daniel, se sentó a mi lado. Dudó antes de hablar. Estuve en la fiesta. ¿Estás bien? Forcé una risa. Claro. Estaba bromeando. Me observó un momento y luego asintió lentamente. Pero sus ojos me dijeron que no creía mi mentira. Después de que se fue, me quedé allí sentada, con el ruido de la cafetería a mi alrededor, pensando en cómo acababa de mentir para proteger a la misma persona que me había avergonzado. ¿Por qué? ¿Por costumbre? ¿Por miedo? ¿O tal vez porque una parte de mí aún no podía creer que lo hubiera hecho? Esa noche, de vuelta en casa, me esperaba. Se apoyó en el mostrador al entrar con los brazos cruzados. «¡Qué silencio!», dijo con sarcasmo. «¿Qué pasa? ¿Te hirió el orgullo con mi bromita?». La miré fijamente, tranquila. No era broma. Ella sonrió con suficiencia. «Si no puedes con el humor, quizás seas más débil de lo que pensaba». Me di la vuelta antes de que la ira que sentía en el pecho se transformara en palabras. Sabía que si explotaba ella volvería a ganar, convirtiendo mi rabia en una prueba de su control. En cambio, me dirigí a mi escritorio. La lámpara proyectaba una suave luz sobre los papeles, la página en blanco frente a mí. Permanecí allí sentado un buen rato, con el bolígrafo pesado en la mano. Luego empecé a escribir. Esto no es debilidad. Es mi último regalo. Me detuve mirando fijamente esas palabras. Mi corazón se tranquilizó. Por primera vez en años, sentí que recuperaba un poco el control. No era mucho, solo una frase, pero era un comienzo. No armé un escándalo después de su brindis. No grité, no hice las maletas, no salí hecha una furia. En cambio, opté por el silencio. El silencio es más agudo que la ira, y quería que se preguntara qué significaba. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero algo había cambiado en mi interior. Empecé a planear, en silencio, con cuidado, sin rastro alguno en mi rostro. Mi primera decisión fue el dinero. Durante años yo había sido quien pagaba las cuentas,
declaraba los impuestos y me encargaba de los detalles que ella nunca se molestaba en aprender. A ella solo le importaba el resultado final, las vacaciones, las cenas, la casa enorme que salía bien en las fotos. Le gustaba que la vieran como la esposa de un hombre que podía mantener, pero nunca respetó el trabajo que había detrás. Esa ignorancia era ahora mi escudo. Llamé a David, mi viejo amigo de la universidad que se había hecho abogado. No había hablado con él en meses, pero cuando contestó y oyó mi voz me dijo: «Hace tiempo, ¿qué pasa?» «Necesito tu ayuda», dije en voz baja. Su tono cambió. «¿Ayuda en serio?» «Sí, y necesito que lo mantengas entre nosotros». Hubo una pausa. Luego respondió: «Siempre. Dímelo». Esa tarde, sentado en su oficina con las persianas entreabiertas, le expliqué todo. No sobre la fiesta, esa humillación era solo mía, sino sobre los años de control, el dinero, el silencio acumulado. Me escuchó sin interrumpir, con las manos juntas y la mirada fija. Cuando terminé, se recostó en su silla. «Le has dado todas las comodidades. Si ha construido su vida sobre tus hombros, tienes derecho a proteger lo que es tuyo». «No quiero pelear», dije. «Simplemente no quiero que me destruyan cuando decida que ya está harta de mí». David asintió. «Entonces actuaremos con discreción. Tú cambias las cuentas. Aseguras tus activos. Si ella se da cuenta, tendrás respuestas que parecen inofensivas. Mientras tanto, tú mantén el control». No era el tipo de consejo que pensé que necesitaría, pero escucharlo me dio algo que no había sentido en años. Terreno firme. Durante la semana siguiente empecé a hacer cambios. Congelé las cuentas conjuntas que llevaban años abiertas. Algunas las trasladé a cuentas privadas a mi nombre, otras las reestructuré, cambiando permisos que ella ni siquiera sabía que existían. Cada vez que pulsaba confirmar, sentía una extraña mezcla de culpa y alivio. Recordé cada factura que había pagado, cada noche que había pasado haciendo cuentas, cada sueldo que había destinado directamente a la vida que construimos juntos. Pensé en la casa, cómo había puesto los cimientos, firmado cada papel y sin embargo ella actuaba como si fuera suya para presumir. Mis manos habían construido la estabilidad sobre la que ella se apoyaba y por primera vez me di cuenta de que podía recuperar esa estabilidad. No tardó mucho en darse cuenta. Una noche al llegar a casa la encontré con el teléfono en la mano, con el rostro tenso. «Hoy rechazaron la tarjeta», dijo bruscamente. «¿Sabes lo vergonzoso que fue?» Dejé el maletín con calma. He estado reorganizando mis finanzas, cambiando cosas de sitio. «¿Reorganizándote?» Su risa fue aguda. «Sin decírmelo». «Nunca te han importado los detalles», respondí con voz serena. Creí que no importaría. Entrecerró los ojos. No estaba acostumbrada a que le hablara con tanta calma sin disculparme. Normalmente me explicaría, suavizaría las cosas, suavizaría los detalles. Pero esta vez no. «¿Estás ocultando algo?», preguntó. «No», dije. «Estoy protegiendo lo que hemos construido. Eso es todo». Por primera vez vi un destello en su expresión, vacilación. Como si se diera cuenta de que no era tan pasivo como ella creía. Se cruzó de brazos intentando recuperarse. «Bueno, la próxima vez, cuéntame. No me gustan las sorpresas». Asentí una vez, pero por dentro sabía que la sorpresa apenas comenzaba. Esa noche me acosté a su lado en la habitación a oscuras, salvo por la tenue luz del despertador. Respiré con calma, fingiendo dormir. Pero ella no durmió. Se giró de lado, susurrando al teléfono en voz baja pero aguda. «No te preocupes, una vez hecho esto todo será mío». Sus palabras me calaron hondo. Pensó que estaba ciego, que seguía siendo el mismo hombre que se quedaba callado mientras ella planeaba. No sabía que ya había empezado a mover el suelo bajo sus pies. Y allí acostado en la oscuridad me hice una promesa: no dejaría que ella me destruyera. Oí su voz antes de verla. Baja, aguda, la clase de susurro que no debía permanecer oculto. Estaba en la cocina con su hermana, y me detuve en el pasillo. El viejo suelo crujió bajo mi peso. Sus palabras cortaron el aire como cristales rotos. «Ni se da cuenta», dijo mi esposa. «Cuando termine, todo será mío. Las cuentas, la casa, hasta el terreno. Se cree el proveedor, pero solo me lo guarda». Su hermana rió entre dientes con ese tono burlón que había llegado a despreciar. «Lo has hecho bien. Hombres como él nunca lo ven venir. Creen que la lealtad significa algo, pero la lealtad es solo debilidad disfrazada de honor».
Sentí una opresión en el pecho. Por un momento pensé en intervenir, en desahogar mi ira y aplastarlos a ambos. Pero entonces en la quietud de mi mente oí la voz de mi padre firme y firme como siempre. La dignidad es la espada más afilada. No la blandis con ira, úsala con precisión. Respiré hondo y retrocedí entre las sombras. Si la confrontaba ahora, solo le daría poder. No, tenía que ser cuidadoso, preciso, silencioso. Esa noche, cuando la casa por fin quedó en silencio, empecé a moverme pieza por pieza. Esta vez no se trataba de dinero, sino de algo más profundo. Empecé con documentos de esos que atestiguaban la historia y el legado. Viejos registros de propiedad que mi padre me había entregado con orgullo, certificados, escrituras, contratos. Los metí en una carpeta y los llevé al coche al amparo de la oscuridad. Después estaban las reliquias familiares, unas cuantas piezas de plata que mi abuela había traído de su pueblo cuidadosamente envueltas en tela, un álbum de fotos con las páginas desgastadas por años de pasarlas, y luego el reloj de mi padre, el que me había regalado en su lecho de muerte diciéndome: «Esto te recordará quién eres cuando el mundo intente hacerte olvidar». Mientras lo sostenía en la mano, casi podía sentir su presencia. El peso no era solo metal, era memoria, era sangre. Mantuve mis movimientos en silencio, pero no todos estaban ciegos. Mi hijo, mi único apoyo verdadero en esta casa, estaba despierto, apoyado en el marco de la puerta cuando regresé. Su carita parecía mayor de lo debido, con los ojos cargados de preguntas. «Papá, ¿por qué llevas esas cosas?», preguntó suavemente. Me quedé paralizada, con el corazón encogido. No quería arrastrarlo a esta tormenta, pero él ya vivía en ella. Vio más de lo que yo quería. «Solo los mantengo a salvo», dije, arrodillándome para que estuviéramos a la altura de los ojos. A veces, cuando la gente no entiende el valor de algo, intenta destruirlo, y no puedo permitir que eso pase. Dudó un momento y luego susurró: «¿Es mamá?». El silencio entre nosotros fue más fuerte que cualquier respuesta. Le puse la mano en el hombro. «No tienes por qué cargar con ese peso. Solo confía en mí, ¿de acuerdo?». Asintió lentamente, pero pude ver la preocupación que lo aquejaba. Era demasiado joven para entender la traición, pero lo suficientemente mayor para sentirla. Los días siguientes las grietas se hicieron más profundas. Mi esposa se comportó como una reina en su pequeño reino, recibiendo a sus amigos en la sala, sirviéndoles vino, riendo con ese encanto tan practicado. Les contó sobre los viajes que planeaba hacer, la casa que rediseñaría, el dinero que reestructuraría. «Ni siquiera se da cuenta de lo que dice», bromeó una de sus amigas. «Hablas como si ya lo tuvieras todo». Mi esposa sonrió con suficiencia, bebiendo de su vaso. «Es porque sí, simplemente aún no lo sabe». Todos rieron, y el sonido resonó por las paredes. Me senté arriba, escuchando, con los puños apretados contra las rodillas. Había vivido mi vida en silencio, dando, construyendo, protegiendo, y ahora, en mi propia casa, era un fantasma en sus historias. Pero un fantasma puede observar. Un fantasma puede esperar. Esa noche continué mi trabajo en silencio. Cajón a cajón, recuerdo a recuerdo, fui retirando lo que realmente importaba. Los escondí donde a ella nunca se le ocurriría mirar, lugares que olían a polvo y a desinterés, lugares que no le interesaban. Mi hijo se quedó cerca, observándome con una mezcla de miedo y lealtad. A veces me daba algo sin pedírselo: un sobre, un portarretratos, una carpeta. Era su forma silenciosa de estar a mi lado. Eso me dio fuerzas. Pero la codicia tiene una forma de descubrir lo que no puede ver. Era tarde cuando sucedió. Estaba leyendo en el estudio cuando oí sus pasos, rápidos y desiguales. Empujó la puerta sin llamar, con el rostro pálido pero los ojos encendidos. «¿Dónde está?», preguntó ella. Miré hacia arriba con calma. «¿Dónde está qué?». Le temblaban las manos, pero su voz era cortante. «No juegues conmigo. El reloj de tu padre, ha desaparecido». Cerré el libro con cuidado y lo dejé sobre la mesa. Durante un largo instante la observé atentamente. Cómo se le aceleraba la respiración, cómo su orgullo se convertía en pánico. «Ese reloj», dije lentamente, «nunca fue tuyo para que lo tocaras». Se acercó, señalándome con el dedo como si fuera un ladrón en mi propia casa. «No te atrevas a esconder lo mío». La habitación quedó en silencio. Podía oír mi propio latido, firme y fuerte.
Por primera vez no miraba al hombre que creía controlar. Miraba a alguien a quien no reconocía. No respondí a su acusación. Solo le sostuve la mirada, tranquilo e imperturbable, mientras algo dentro de mí cambiaba para siempre. La miré directamente a los ojos cuando me preguntó por el reloj. Mi voz era firme, casi demasiado tranquila mientras decía: este reloj me fue dado mucho antes de que llegaras a mi vida. Es solo mío. Lleva la mano de mi padre, su tiempo, su recuerdo. No tienes ningún derecho sobre él. Se rió con una risa aguda y burlona, y luego se giró con un gesto de la muñeca como si mis palabras no fueran más que humo, pero dentro de mí algo cambió. Un filo de acero atravesó la niebla en la que había estado viviendo. No alcé la voz. No di más explicaciones. No hacía falta. Esa noche, mucho después de que su risa y sus pasos se desvanecieran en el silencio, me senté en un rincón de nuestra habitación con el reloj en la mano. Recorrí su esfera con el pulgar, el frío metal presionando contra mi piel, un recordatorio de dónde venía y quién seguía siendo. Las palabras de mi padre resonaron de nuevo, silenciosas y agudas: la dignidad es la espada más afilada. No la blandis con ira, úsala con precisión. Decidí entonces que era hora de preparar mi salida. No fue una salida furiosa. No fue un caos. Fue un paso silencioso y deliberado. A la mañana siguiente llamé a un amigo de confianza, alguien que me había apoyado cuando el resto del mundo parecía cambiar. No hizo muchas preguntas. Solo me dio lo que necesitaba: las llaves de un pequeño apartamento a su nombre. Un lugar invisible para ella. Un lugar donde jamás pensaría en mirar. Lo visité esa tarde. El aire olía a pintura fresca, el tipo de olor que caracteriza a los nuevos comienzos. No era grande, solo 2 habitaciones y una cocina estrecha, pero cuando abrí la pequeña ventana y sentí la brisa en la cara, sentí como si la libertad me rozara la piel. Aún así, la libertad no fue instantánea. Tuvo que construirse silenciosamente, ladrillo a ladrillo. Cada día después de eso me moví con cuidado. Un libro bajo el brazo como si fuera a la oficina, pero en cambio lo coloqué en la estantería del nuevo apartamento. Una pequeña caja de documentos escondida en el maletero de mi coche hasta que anocheció. Luego la subí por la estrecha escalera cuando nadie me veía. Poco a poco mi vida fue abandonando la casa que una vez fue mi hogar, pero que ahora parecía un escenario construido sobre mentiras. Al principio no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada entreteniendo a sus amigas, fanfarroneando en voz baja, algo que yo podía oír desde la otra habitación. Pensaron que estaba destrozada, silenciosa, derrotada. No vieron el movimiento cauteloso tras mi mirada silenciosa. Mi hijo, sin embargo, vio. Me encontró una noche tarde mientras doblaba camisas y las guardaba en una maleta con la luz tenue de la lámpara contra las paredes. Se quedó en la puerta en silencio un rato observándome. Finalmente preguntó: ¿nos dejas? Sus palabras me hirieron. Me senté en el borde de la cama y le hice señas para que se acercara. No te voy a dejar, dije en voz baja. Nunca podría dejarte, pero necesito alejarme de lo que me está destrozando. Bajó la cabeza, sus pequeñas manos agarrando el borde de la manta. ¿Lo sabe, mamá? Negué con la cabeza. No, y no necesita hacerlo. Todavía no. Hubo una larga pausa llena solo por el tic-tac del reloj en mi bolsillo. Entonces levantó la vista, sus ojos brillaban con algo mucho más antiguo que su edad. No se lo diré. Lo prometo. Extendí la mano y lo acerqué, su pequeño cuerpo apretado contra mi pecho. En ese momento sentí tanto el peso de mis decisiones como la fuerza que me dieron. Mi hijo no solo me observaba, caminaba este camino a mi lado aunque en silencio. Los días se pusieron a tono. Aparentemente la vida seguía su curso. Me senté a la mesa escuchándola hablar de planes, reírse a carcajadas con su hermana por teléfono, presumir de lo que creía que ya era suyo. Pero tras mi expresión tranquila estaba construyendo algo que ella no podía tocar. Mi armario empezó a vaciarse. Las camisas desaparecieron. Los zapatos ya no cubrían el suelo. La mitad del espacio parecía vacío, como un espejo roto por la mitad. Abría la puerta y me quedaba mirando el vacío, sintiendo pena por lo perdido, pero también una extraña y creciente sensación de libertad. Una noche me quedé allí más tiempo del habitual, con la mano apoyada en el marco de madera. Pensé en cuántas mañanas me había vestido aquí, preparándome para enfrentarme al mundo, creyendo que esta casa era segura. Ahora,
solo eran paredes que resonaban con el engaño. Y sin embargo ese armario medio vacío se sentía como el primer aliento después de ahogarse. Empezó a notar mi silencio aunque no su significado, lo confundió con rendición. Cuando me regañó no respondí, cuando me puso a prueba con comentarios crueles solo la miré con calma. Pensó que mi silencio era debilidad cuando en realidad era el sonido de mi salida construyéndose ladrillo a ladrillo noche tras noche. Recuerdo la noche que preparé mi última maleta. La habitación estaba en penumbra. Solo la tenue luz de la lámpara de noche llenaba el espacio. Mis manos se movían lenta y deliberadamente doblando una última camisa, colocando una foto, cerrando la cremallera. El sonido de la cremallera fue más fuerte de lo que esperaba. Rompió el silencio de la habitación como una cuchilla sobre la tela. Me puse el reloj en la muñeca, me lo abroché y me quedé quieto un momento mirando la maleta llena a mi lado. Mi hijo se asomó a la habitación y sus ojos se encontraron con los míos. Le hice un pequeño gesto con la cabeza y comprendió. No dijo nada, simplemente se acercó, apoyó la cabeza en mi brazo y se quedó allí en silencio. Me incliné hacia él y le susurré tan suavemente que solo él pudo oír. Mañana desaparezco. Me desperté esa mañana en silencio. No el típico silencio que llega con el amanecer, sino uno más denso, casi como si la casa misma supiera que algo había cambiado. Me senté a la mesa de la cocina, miré la silla frente a mí y la dejé vacía. Ninguna nota, ningún anuncio, ningún discurso solemne. Solo ausencia. Me alejé dejando solo el peso de ese espacio vacío. Para cuando bajó, ya me había ido. Casi podía imaginar su rostro, la confusión transformándose en ira, la forma en que se agarraba al borde de la encimera, observando la habitación como si solo hubiera salido un momento. Pero no era así. Había terminado de fingir que me sentaba a la mesa como un hombre que espera un poco de paz. Mi silencio se había convertido en mi escudo, y ahora mi partida era el corte final. Más tarde ese día tuve noticias de mi hijo. Había visto el plato intacto en el desayuno, la silla vacía, cómo su madre golpeaba los platos con más fuerza de lo habitual. No dejaba de preguntarte a dónde ibas, susurró por teléfono. Su voz transmitía tristeza y un extraño orgullo. No dije nada, simplemente me quedé callado como me pediste. Cerré los ojos, dejando que su lealtad me inundara. Me dolía saber que él llevaba esa carga, pero también fue la primera vez que sentí que alguien realmente me apoyaba. Entonces llegó mi hija, su silencio más agudo que las palabras. No llamó, no preguntó, no le importó. Para ella mi partida era solo una excusa más para retirarse a su propio mundo. 2 hijos, 2 corazones moldeados por el mismo techo, y sin embargo laten de forma tan distinta. Los vecinos se dieron cuenta enseguida, siempre lo hacen. Un coche desapareció de la entrada, mis regresos nocturnos terminaron. Los rumores comenzaron en los bordes de las vallas donde los chismes se filtran con más facilidad que la verdad. Una vieja amiga me contó que la gente había empezado a decir que me fui sin avisar, que la dejé sola. La historia se volvía más nítida cada vez que la contaban. En esos susurros se describía como la víctima, la esposa abandonada de un hombre demasiado débil para quedarse. En el trabajo las cosas eran diferentes. Mis compañeros me veían llegar con el mismo paso mesurado, la misma disciplina silenciosa, pero algo en mí era más ligero. «Te ves más tranquilo últimamente», dijo uno de ellos mientras tomábamos café. «Como si ya no llevaras el mismo peso». No di explicaciones. Simplemente sonreí levemente y di un sorbo a mi taza. La verdad no era para ellos ni mi dolor tampoco. Pero sus palabras me recordaron que la distancia podía sanar como el ruido jamás. Mientras tanto su rabia se desbordaba por todas partes. No necesitaba verla para sentirla. Me llamó cobarde, les dijo a mis familiares que la había traicionado, difundió historias de que me había ido sin avisar. Demostró su ira con tanta fuerza que incluso quienes la conocían mejor empezaron a cuestionarla. Pero yo permanecí callado. La dejé gritar al vacío porque entendí algo que ella nunca comprendería: el silencio puede herir más que cualquier acusación. Por la noche, sola en el pequeño apartamento que había reclamado como mío, me sentaba en silencio y pensaba en esa silla vacía. No era solo un asiento en una mesa, era la prueba. La prueba de que había decidido dejar de suplicar dignidad. La prueba de que mi ausencia hablaba más fuerte que cualquier discusión a la que ella hubiera intentado arrastrarme.
Esa silla se convirtió en mi recordatorio de que a veces irse es el acto más ruidoso de todos. Mi hijo vino de visita una vez, entrando con paso cauteloso. Miró el pequeño espacio, paredes desnudas, una cama modesta, el olor a pintura fresca aún presente. No es gran cosa, dijo, pero se siente libre. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Entendía más de lo que pensaba. Nos sentamos juntos sin decir mucho, pero el silencio entre nosotros no era pesado. Era el silencio de dos personas que por fin podían respirar. Pasaron los días y las historias que contaba se extendieron más. Una tarde un viejo conocido me llamó. Le está contando a todo el mundo que la abandonaste sin nada, dijo. Pero por cómo lo dice parece más como si intentara convencerse a sí misma. Le di las gracias y colgué. Ya no me interesaba defenderme. Que siguiera hablando. Cada mentira era solo una cuerda más que la ataba a los ojos de quienes la observaban. Entonces llegó la llamada que tanto esperaba. La voz de mi abogado era firme y profesional, pero percibí un tono de urgencia. Está intentando vender la casa a tus espaldas, dijo. Tenemos que actuar ya. Me senté allí, con el teléfono pegado a la oreja mirando la pared frente a mí. La casa, el lugar donde había construido una vida, criado a mis hijos, soportado años de luchas silenciosas. Y ahora ella quería borrarlo, cobrarlo como si no fuera más que un número en un papel. No respondí de inmediato. Dejé que las palabras flotaran, que la realidad se asentara en mi pecho. Por primera vez no solo me obligaban a proteger lo que aún importaba. Y yo sabía en el fondo que esto era solo el principio. Los papeles se firmaron discretamente, sin ruido, sin previo aviso. Mi abogada actuó con rapidez trazando los límites que le impedirían vender la casa sin que yo me enterara. Ni siquiera tuve que estar presente. Solo una firma, un sello, y de repente su plan se vino abajo antes de siquiera empezar. Estaba en mi escritorio del trabajo cuando recibí la llamada. La voz de mi abogado era tranquila, casi informal, pero podía percibir el peso que la caracterizaba. Ya está. No puede tocar la casa. Me recosté en la silla, observando los leves arañazos en la superficie de madera, y dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo. Más tarde esa noche, al pasar por la puerta de la casa ya presentía la tormenta que se avecinaba. Las ventanas estaban iluminadas y su voz se oía débil, aguda como si las propias paredes intentaran ahuyentarla. Entré y el aire me golpeó como fuego. Ella estaba esperando. En cuanto me vio se abalanzó. «Tú hiciste esto». Sus palabras resonaron en la sala. «Bloqueaste la venta, lo arruinaste todo. ¿Tienes idea de lo que me has hecho?» No levanté la voz. Ni siquiera me acerqué a ella. Simplemente dejé las llaves sobre la mesa. El sonido fue suave, casi dulce comparado con su furia. «La casa no es tuya para venderla», dije. Se rió con amargura, negando con la cabeza como si yo fuera la loca. «Tampoco la tuya. Me tienes atrapada aquí como a una prisionera. ¿Crees que has ganado? Solo lo has empeorado». Sus ojos estaban desorbitados, su respiración agitada. Se acercó, señalándome con el dedo como si pudiera atravesarme con solo ese gesto. «Arruinaste mi vida. Cada oportunidad que tenía, cada paso adelante se fue. Por tu culpa». Durante un buen rato no respondí. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, pesado y sofocante. Y entonces por fin hablé. «Yo no te arruiné la vida», dije, cada palabra lenta, firme. «Tu avaricia sí». La habitación se quedó en silencio. Abrió la boca ligeramente pero no emitió ningún sonido. Por primera vez en meses, quizá años, no supo qué decir. Sentí que algo cambiaba en ese silencio. No solo en ella, sino en mí. No era ira lo que me llenaba, ni siquiera triunfo. Era claridad. Mi voz transmitía algo que no sabía que había estado reprimiendo todo este tiempo. Desde el pasillo una vocecita interrumpió el momento. Me giré. Mi hija estaba allí, medio oculta por las sombras, con los ojos abiertos como si hubiera descubierto un secreto que no debía oír. Me ablandé. Mi expresión se relajó al verla. «Deberías estar en la cama», dije en voz baja. Pero ella negó con la cabeza, con la mirada fija en mí. «Esa fue la primera vez que escuché tu voz de verdad». Sus palabras me impactaron más profundamente que cualquier cosa que mi esposa me hubiera lanzado. No supe qué responder, así que no lo hice. Simplemente dejé que me viera mi verdadero yo, el que había enterrado bajo años de silencio. Mi esposa se dio la vuelta,
murmurando maldiciones en voz baja, pero yo apenas las oía. Algo se había roto en su interior esa noche, algo irreparable. Subió las escaleras hecha una furia, dando un portazo tan fuerte que los marcos vibraron. La casa volvió a quedar en silencio salvo por el suave arrastrar de los pies de mi hija al acercarse. Me tomó la mano, vacilante, y luego la sujetó como solía hacerlo de pequeña. Su tacto era cálido, y me conectó a la tierra de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Nos quedamos allí juntos, en la tenue luz del pasillo, dos personas que habían sobrevivido a la tormenta de su ira, y por primera vez sentí el tenue esbozo de algo más fuerte que la venganza, la dignidad. A la mañana siguiente mi abogado volvió a llamar. Su tono era diferente, esta vez más urgente. Ya se ha fijado la fecha del juicio, dijo. Propiedades, bienes, todo. Empieza pronto. Escuché asintiendo aunque no podía verme. La voz de mi esposa resonó en mi memoria la noche anterior, su promesa aguda y venenosa. Te destruiré allí. Miré alrededor de la habitación silenciosa, el sol de la mañana se derramaba sobre la mesa vacía y supe que esto era solo el comienzo. Me senté en la sala con las manos juntas, con el olor a madera pulida y un tenue polvo de papel flotando en el aire. La sala se sentía más fría de lo debido, aunque quizá era solo mi cuerpo recordándome lo lejos que había llegado. Me había preparado para este día no solo con documentos y abogados, sino con silencio. El silencio se había convertido en mi escudo, mi arma y ahora en mi dignidad. Estaba sentada unas filas más allá, con el cabello perfectamente arreglado y el rostro pintado con la confianza de quien aún creía poder convertir la verdad en un arma. Pero incluso desde allí vi sus manos temblar cuando creía que nadie la veía. Sus ojos evitaban los míos aunque podía sentir su mirada cuando creía que estaba distraído. El mazo del juez golpeó una vez, resonando como una campana que abría las puertas del campo de batalla. Mi abogado se levantó primero. No necesitó hablar con tono vehemente ni tergiversar la verdad. Solo llevaba peso, pruebas sepultadas bajo años de manipulación. Señoría, comenzó con calma y mesura, presentamos el anexo A. Estados financieros de los últimos 15 años que demuestran que cada pago de hipoteca, cada gasto del hogar, la matrícula de cada hijo, cada línea de vida financiera, todo lo asumido por mi cliente. Los papeles crujieron mientras el secretario entregaba las carpetas al juez. Mantuve la vista fija en el suelo escuchando. Su abogado protestó, intentó dispersar las palabras como humo, pero el juez lo ignoró en cada ocasión. Mi abogado continuó firme como un cirujano con un bisturí. Aquí, dijo, deslizando otro documento, transferencias bancarias, cuentas de ahorro personales vaciadas por ella sin revelar nada. Y aquí, mensajes de texto entre ella y su agente inmobiliario, planeando vender la casa conyugal sin su consentimiento. La sala se estremeció. Sentía el peso de los cuerpos inclinándose, los susurros ardiendo como un fuego lento a nuestro alrededor. La gente de la última fila se inclinó hacia adelante con la mirada fija en la evidencia y en su rostro. Intentó disimularlo con la mandíbula apretada y los brazos cruzados, pero se le marcaban las grietas. Sus mejillas se sonrojaron, sus labios se tensaron y al hablar su voz tembló aunque intentó alzarla por encima del silencio. Esto es una locura. Me hace quedar como una ladrona, dijo, volviéndose hacia el juez. Yo construí ese hogar, yo hice que esa familia funcionara. Sin mí él no es nada. Sus palabras sonaron pesadas pero no dieron en el blanco. El juez no parecía conmovido, solo cansado. Mi abogado esperó a que se apagara el eco de su protesta. Entonces volvió a hablar, más suave, pero más tajante que cualquier acusación. Sin él no hay constancia de la prestación. Sin él las facturas quedan sin pagar. Sin él la casa ya se habría perdido. Levanté la vista entonces, no a ella ni a nadie en la habitación, sino a la mesita que tenía delante. Lentamente me quité el reloj de mi padre de la muñeca y lo dejé sobre la madera. El metal estaba desgastado, la esfera rayada, pero para mí brillaba. Mi padre me había dicho una vez que el valor de un hombre no se mide por lo fuerte que grita, sino por lo silencioso que lleva su carga. Quería tener ese recordatorio delante de mí, no solo como un recuerdo, sino como una verdad. El juez hojeó los papeles con los labios apretados. Hizo preguntas precisas y frías, y cada vez mi abogado respondía con pruebas. Con cada página, cada firma, cada fecha, el peso del asunto cambiaba.
Y entonces los susurros se intensificaron. Los oí suaves murmullos de desconocidos que ahora conocían la esencia de mi historia. No estaban de mi lado ni del suyo, pero sabían la verdad. Y ante esa verdad, su armadura empezó a derrumbarse. Sus manos temblaban visiblemente con los dedos aferrados al borde de la silla. Se inclinó hacia su abogado susurrando furiosamente con una voz demasiado aguda para ocultarla. No sonreí, no me regodeé, permanecí quieto, respirando con normalidad con la mano apoyada junto al reloj. El juez finalmente levantó la vista con las gafas deslizándose por la nariz mientras dejaba los papeles a un lado. La evidencia es clara, dijo con voz firme, un tono casi cansado. Este tribunal reconoce las contribuciones del demandante como único proveedor financiero del patrimonio conyugal. Las alegaciones del demandado son infundadas y se contradicen con el expediente. Su cabeza se giró hacia él con los ojos abiertos. ¿Qué? No, esto no puede. No lo entiendes él. Basta, interrumpió el juez, dando un golpe con el mazo. El sonido lo silenció todo, incluso los susurros. Bajé la mirada de nuevo, no por miedo, sino porque no necesitaba verla desentrañar. Algunas verdades no necesitaban testigos. Solo necesitaban ser dichas una vez, en el lugar correcto, bajo la luz adecuada. El juez continuó, leyendo la decisión completa. El domicilio conyugal y los bienes principales se adjudican al peticionario. Se concede una pensión alimenticia limitada por un periodo temporal. Los acuerdos de custodia siguen pendientes. Cada palabra me impactó. No las sentí como una victoria, sino como una liberación. Una cadena que se soltaba, un peso que se me quitaba del pecho. Durante años había cargado con su versión de la historia, aquella en la que yo era silenciosa y pequeña. Ahora, con solo documentos y la verdad silenciosa, la máscara se había resquebrajado. Entonces se giró fijándose en mí. Ya no quedaba dulzura ni pretensión, solo veneno. Sus labios apenas se movieron, pero vi cómo se formaban las palabras. Esto no ha terminado. Su voz era tan baja que nadie más pareció notarla. Pero yo la oí nítida como el cristal, dirigida solo a mí. No respondí, no hacía falta. Mi mano descansaba sobre el reloj, su frío metal me anclaba. Por primera vez sentí que no solo estaba sobreviviendo a su tormenta, estaba en el centro de ella, impasible. El mazo volvió a golpear despidiendo a la corte. La gente se puso de pie, las sillas chirriaron, los susurros se convirtieron en oleadas. Pero permanecí sentado un momento más, rozando la esfera del reloj con los dedos, escuchando el tenue zumbido del tiempo que seguía avanzando, lo quisiera ella o no. Y al levantarme para irme, supe que algo había cambiado para siempre. Podía amenazar, podía fulminarme con la mirada, incluso podía luchar. Pero la verdad había sido dicha. Y una vez que la verdad se libera, no puede volver a enjaularse. La victoria en el tribunal debería haber sido una celebración. La gente me palmeó la espalda, susurró palabras de admiración, me dijo que por fin se había hecho justicia. Pero por dentro, no sentía nada de eso. Salí de esas puertas con un peso que ningún mazo podría borrar. Mi pecho estaba más ligero. Sí, pero mi alma estaba pesada. Ganar no deshizo los años que había perdido. No me devolvió las noches que pasé trabajando doble turno para que ella pudiera vivir cómodamente. No borró la humillación de ver a la mujer en la que más confiaba convertir mi vida en un arma en mi contra. Al llegar a casa el silencio era tajante. Volví a dejar el reloj de mi padre sobre la mesa, la misma mesa donde antes había dejado facturas y recibos, convenciéndome de que el sacrificio era amor. Durante años ese reloj me había recordado al hombre que quería ser estable, confiable, un proveedor. Ahora era algo más. Un símbolo de lo que había sobrevivido. Lo miré fijamente, su tic-tac resonando en la habitación como un latido, preguntándome, ¿valió la pena? Esa noche no celebré. En cambio, me senté en la penumbra pensando en los años que regalé sin dudarlo. Pensé en los cumpleaños que me perdí por estar trabajando horas extra. Pensé en cuántas mañanas me fui antes de que los niños despertaran y volví mucho después de que se hubieran dormido. Y todo había quedado enterrado bajo mentiras. Ya no estaba enojada, estaba cansada. Al día siguiente mis amigos se reunieron a mi alrededor. Algunos me felicitaron como si hubiera ganado una guerra. Otros se acercaron con voces agudas y vengativas. «Deberías llevártelo todo», dijo uno. «No se merece nada después de lo que hizo». Otro negó con la cabeza. «No te ablandes ahora.
Ella nunca te mostraría piedad si fuera al revés. Escuché, pero sus palabras no me llegaron. Hay un punto en que la venganza ya no sabe dulce, en que empieza a pudrirse en la boca. Había llegado a ese punto. Así que cuando llegó el momento de cerrar el acuerdo, tomé una decisión que sorprendió a todos. Le di más de lo que el tribunal había ordenado. No lo suficiente para vivir en el lujo, no lo suficiente para reparar su caída, pero sí lo suficiente para que no se derrumbara por completo. Fue compasión, sí, pero también un límite. No la estaba salvando. Me estaba salvando a mí mismo. Cuando mi abogado me miró con incredulidad, simplemente me encogí de hombros. ¿Estás seguro?, preguntó. No le debes nada más allá de lo que dictaminó el juez. Lo sé, dije en voz baja. Pero ya no se trata de ella. La venganza es temporal, la dignidad es para siempre. Me observó como si no entendiera bien, pero no esperaba que lo hiciera. La mayoría de la gente no lo hace. Más tarde mi hijo me preguntó por qué. Había observado la sala con los ojos muy abiertos, había visto las mentiras de su madre sacadas a la luz, había oído los susurros que se extendían por la galería. Su pregunta era simple pero profunda. ¿Por qué la ayudaste cuando ella intentó hacerte daño? Lo miré, buscando las palabras adecuadas. Su rostro era joven, pero sus ojos reflejaban la seriedad que emanaba de haber presenciado demasiado. Porque la fuerza no se trata solo de ganar, le dije. Se trata de saber cuándo dejar de luchar. Si me paso el resto de mi vida intentando destruirla, ella seguirá controlándome. Prefiero alejarme con dignidad que seguir encadenado a sus errores. No respondió de inmediato, pero vi un cambio en su mirada, un respeto silencioso, un orgullo que ningún tribunal podría darme. En ese momento me di cuenta de que no solo había ganado el caso, le había dado un ejemplo, uno que esperaba que siguiera existiendo mucho después de mi muerte. Mi hija era más callada, se quedaba en un segundo plano, dividida entre la lealtad y la decepción. La pillé una vez mirando a su madre, luego a mí, como si intentara discernir quiénes éramos realmente bajo los roles que desempeñábamos. Nunca decía mucho, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. El orgullo impedía que su madre admitiera su arrepentimiento y el orgullo impedía que mi hija me pidiera explicaciones. Algunas heridas tardan más en sanar. Lo respetaba. Por las noches, cuando la casa se sentía demasiado vacía, me sentaba junto a la ventana y pensaba en el verdadero precio de la dignidad. La gente cree que es gratis, pero no lo es. Requiere moderación, paciencia, la voluntad de renunciar a la satisfacción fácil de la venganza. La dignidad es cara, pero es lo único que perdura. Algunas noches me sorprendía preguntándome si alguna vez pensaba en los años que le había dado. ¿Los repasaba como yo? Recordaba las noches que llegaba a casa empapado en sudor y cansancio solo para que ella descansara, o se había convencido de que sus mentiras valían la pena. No lo sabía, y ya no estaba seguro de que me importara. Su silencio era la respuesta. Los niños eran mi brújula. Mi hijo empezó a hablar con más libertad a mi alrededor, a hacer preguntas, a compartir sus ideas, a confiar en mí como nunca antes. La lealtad de mi hija flaqueó, pero la vi observando atentamente, aprendiendo no de lo que decía sino de mi comportamiento. Eso fue suficiente. Una tarde, mientras recogía la mesa, una carta se deslizó por la ranura del correo. Reconocí su letra al instante. Limpia, nítida, deliberada. Durante un buen rato me quedé mirándola allí intacta. Mi nombre escrito en el anverso, su presencia doblada dentro del sobre. Lo recogí sintiendo su peso entre los dedos. No lo abrí. Lo dejé sobre la mesa junto al reloj de mi padre. Dos objetos, uno junto al otro, uno cargando el pasado, el otro cargando lo que podría venir. El tic-tac del reloj volvió a llenar el silencio, firme e inquebrantable. Me recosté, con la mirada fija en la carta, y dejé que el peso de lo desconocido se instalara en la habitación. Me quedé mirando el sobre la mesa un buen rato antes de tocarlo. El papel era fino, la escritura en el anverso era inconfundible. Su mano, durante días había permanecido allí, pesada aunque no pesara nada, más fuerte que cualquier voz aunque estuviera en silencio. Me dije a mí misma que no me importaba lo que dijera. Me dije a mí misma que parte de mi vida había terminado, pero aún así, mi mano se estiró hacia él, como si una parte de mí necesitara afrontar lo que había dentro antes de poder soltarlo. Rompí el sello lentamente. El sonido del papel al rasgarse pareció resonar por la habitación. Sus palabras me llegaron en tinta negra,
trazos irregulares como si sus emociones se hubieran desbordado más rápido de lo que podía controlar. Escribió que nunca creyó que yo tuviera fuerza, que durante años me había visto como nada más que un hombre al que podía doblegar una sombra sobre la que podía vivir. Dijo que confundía mi silencio con debilidad, mi paciencia con miedo, y luego, con una frase más cortante que las demás, admitió que su mayor error fue subestimarme. Pero incluso en el arrepentimiento había amargura. No podía disculparse abiertamente. No podía renunciar a su orgullo, ni siquiera por escrito. Sus frases oscilaban entre la pena y la culpa, como si quisiera castigarme y arrepentirme al mismo tiempo. Todo estaba ahí: su arrepentimiento, su orgullo, su pérdida, pero no era paz. Me senté un rato leyendo sus palabras una y otra vez hasta que se convirtieron en nada más que líneas y formas. Luego doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. Ni en la basura ni a la vista, simplemente guardada como un capítulo que había terminado pero que jamás borraría. Cuando cerré ese cajón, sentí que algo dentro de mí también se cerraba. Los años de tensión, de querer que me viera, de querer que admitiera lo que había hecho, terminaron ahí. No necesitaba su disculpa, no necesitaba su reconocimiento. Ya había ganado al mantenerme firme, al mantener mi dignidad, al mostrarles a mis hijos que el silencio y la moderación eran más fuertes que la venganza. Más tarde esa noche mi hijo entró en la habitación. Me miró como no lo había hecho en años, con confianza, con respeto. No había miedo en sus ojos ni confusión. Solo un orgullo silencioso, como si por fin hubiera comprendido qué clase de hombre era yo. Al principio hablamos de cosas sin importancia. El trabajo, sus estudios, el futuro. Pero bajo esas palabras se escondía algo más profundo. Un puente que se reconstruía ladrillo a ladrillo. Se recostó en la silla y por primera vez lo vi relajarse en mi presencia. Solo por eso valió la pena cada sacrificio. Papá, dijo casi vacilante, estoy orgulloso de ti. Esas 4 palabras tenían más peso que toda su carta. Sanaron lo que la traición había roto. Me dieron algo que ella nunca pudo: la prueba de que no solo había sobrevivido, sino que había transmitido algo más fuerte. En los días siguientes la vida recuperó su ritmo. El silencio de la casa ya no se sentía vacío, se sentía tranquilo. Trabajaba, cocinaba, reía cuando mi hijo hacía un chiste. Poco a poco creamos un nuevo hogar, no perfecto, pero nuestro. Cuando por fin terminé la mudanza, me quedé en mi nueva sala rodeada de cajas, con el aire impregnado de un ligero aroma a pintura fresca y a posibilidad. En la repisa de la chimenea puse una cosa por encima de todo: el reloj de mi padre. El mismo reloj que había marcado cada momento de mi lucha, de mis traiciones, de mis juicios, de las noches en las que pensé que no lo lograría. El reloj no brillaba. Su esfera estaba rayada, la correa de cuero desgastada. Pero para mí era más valioso que cualquier cosa que hubiera perdido. Era el símbolo del tiempo, de la supervivencia, de la dignidad. Me recordaba que la fuerza no es ruidosa, no es cruel, es firme, perdura. Lo miré un buen rato y sentí algo que no había sentido en años: paz. Ni triunfo, ni ira, ni amargura, solo paz. La que llega cuando la tormenta finalmente pasa y el aire se aclara. Su carta seguía en ese cajón, su voz atrapada en esas páginas, pero ya no importaba. Ella se quedó con su arrepentimiento, yo con mi libertad. Y mientras el tic-tac constante del reloj llenaba la habitación silenciosa, comprendí lo que quedaba. No era venganza, no era pérdida, sino dignidad y la silenciosa victoria de seguir adelante.